Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Antonio Madrigal. Ya íbamos a empezar con la unión de brazos. Entonces en este vídeo haremos el resto del cuerpo, lo que nos falta hasta la cabeza. Y también seguramente haremos sus sandalias, a lo mejor el pañuelo o el chaleco, bueno, no sé, alguna cosita más. Entonces bueno, pues vamos a empezar. Estábamos en la vuelta número 17 del cuerpo. Vamos a comenzar con la unión de brazos. Esta sería la vuelta número 18. Comenzamos haciendo 4 puntos bajos. Vamos a colocar el marcador aquí en el primer punto. Yo he hecho 4 puntos bajos porque son los que necesito para que el brazo me quede bien colocadito así en el lateral, ¿vale? Por ahí. Si necesitáis hacer algún punto más o que sean menos para que quede bien colocado el brazo, le hacéis más o menos, que da igual. La única diferencia es que después al final tendréis más o menos puntos para llegar al marcador de nuevo. Pero no hay diferencia en el patrón que empecéis haciendo más o menos. Yo aquí tengo 4 y ahora vamos a colocar el bracito. Nos pinchamos en cualquiera de los puntos y vamos a ir haciendo los 6 puntos bajos que tiene el brazo. Ahí nos pinchamos y vamos haciendo uno en el brazo, en el siguiente del brazo hacemos otro, van 2, otro, van 3, 4, 5 y 6. Aquí ya tenemos hechos los 6 puntos que tiene el brazo y ahora nos vamos a pasar al cuerpo y vamos a tejer en el siguiente punto que esté sin tejer, que es este de aquí. A partir de este punto de aquí vamos a hacer 12 puntos bajos, entonces ahí hacemos 1 y os digo lo mismo que os he dicho aquí al inicio. Si en vez de 12 necesitáis hacer alguno más o menos para que quede bien aquí en el lateral, pues le hacéis más o menos. Yo en mi caso van a ser 12, que son los que tengo por aquí delante hasta llegar aquí. Luego de que lleguemos al otro lateral, con los 12 puntos bajos o con los que sean, vamos a unir el segundo brazo. De la misma manera, nos pinchamos en cualquiera de los puntos y vamos a hacer los 6 puntos bajos que tiene el brazo alrededor. Ahí hacemos 1. En el siguiente vamos a quitar esto. Otro, van 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están los 6 puntos del brazo y ahora nos vamos a unir en el cuerpo igual que antes en el siguiente punto que está sin tejer. Y en mi caso me quedan 8 puntos para finalizar la vuelta. A vosotros pues los que os queden dependiendo con los que hayáis empezado o los que hayáis hecho por aquí delante. Voy a hacer los 8 que me quedan y terminamos esta vuelta con un total de 36 puntos. Teníamos 24 y como hemos añadido 6 puntos de cada brazo son un total de 36. Ahora en la vuelta número 19 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos y marcamos el primero como siempre. Y después de los 4 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 4 puntos bajos y una disminución, es un total alrededor de toda la vuelta, y terminamos con un total de 30 puntos. Después de esta vuelta le vamos a colocar ya el tubito de plástico aquí en el alambre, a ver que no puedo, ahí, se lo vamos a colocar ya. Así, para que le quede el cuello más redondo y más bonito. Como dije en la lista de materiales, si no habéis articulado el muñeco, os aconsejo que metáis algo duro dentro del muñeco ahora para que luego la cabeza no caiga por su propio peso. Si lo habéis articulado, el tubito de plástico no es del todo obligatorio porque ya tenéis el alambre, pero bueno, a mí me gusta ponérselo porque queda mejor, más redondito el cuello. Y ahora vamos a cortar un trocito de alambre tomando la medida del largo de los brazos para articularle los brazos también y que se puedan subir y bajar. Tomáis la medida así de un lado a otro, dobláis un poquito las puntas del alambre para que no se vayan a pinchar luego por el tejido y lo vamos a meter en cada brazo, uno y el otro, por detrás de este otro de aquí, para que luego se pueda hacer bien el juego de levantar y bajar los brazos.
Y ahora seguimos tejiendo. Vais rellenando el cuerpo según os haga falta, ¿vale? Eso ya no hace falta que os lo diga. Y estamos en la vuelta número 20, creo. Sí, estamos en la vuelta número 20 y vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. Y vamos a marcar el primero, como siempre. Después de los 3 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 3 puntos bajos y una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Ahora en la vuelta número 21 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos. 1 y 2. Y a continuación de los 2 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 2 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 22 vamos a hacer un punto bajo y a continuación hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de un punto bajo y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. El último punto de la vuelta número 22 lo vamos a cerrar ya con el color piel. Aquí lo cerramos, a ver que no puedo. Ahí lo cerramos y ahora en la vuelta número 23 vamos a hacer 6 disminuciones y ya las vamos a hacer con el color piel. Terminamos la vuelta 23 con 6 puntos bajos y ahora desde la vuelta número 24 hasta la número 26 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Ahora vamos a empezar ya con la cabeza, entonces vamos a nombrar las vueltas de nuevo desde la número 1. Así que ahora en la vuelta número 1 empezaremos haciendo 6 aumentos, que son los que se pueden hacer alrededor de la vuelta, y terminamos con un total de 12 puntos. En la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 3 empezamos haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 4 empezamos haciendo 3 puntos bajos y vamos a marcar ya el primero. Y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 5 empezamos haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. Ahora en la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. Ahora en la vuelta número 7 vamos a hacer 6 puntos bajos y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. Ahora desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 48 que tenemos. Después de la vuelta número 11 vamos a tomar un segundo marcador y desde la mitad de la cara vamos a colocar el muñeco bien rectito hacia nosotros, así. Y desde la mitad de la cara, más o menos, aquí, vamos a contar, yo creo que aquí, vamos a contar 6 puntos hacia nuestra derecha. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí le vamos a colocar el marcador. Y ahora vamos a ir tejiendo desde donde tenemos el otro marcador, que es el inicio de la vuelta, lo vamos a quitar para hacer el primer punto. Vamos a ir haciendo puntos bajos hasta que lleguemos al otro marcador que acabamos de colocar. Entonces vamos a hacer el primero y vamos a volver a colocar el marcador aquí para que sepamos dónde finaliza la vuelta. Y vamos a ir haciendo puntos bajos, uno en cada punto, hasta llegar al marcador que hemos puesto aquí delante. Una vez que llegamos al marcador lo vamos a retirar
y ahí donde estaba vamos a hacer una disminución. En el siguiente punto hacemos un punto bajo, de nuevo una disminución. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. En el siguiente una disminución. En el siguiente un punto bajo y por último una disminución. Ahí está. Y por eso hemos colocado el marcador así en la parte del frente para que nos quedasen estas disminuciones bien centraditas. Alguna vez me preguntáis que para qué hago esto y es porque luego los ojos, si no lo hacemos, se queda la cara muy recta. A ver, os lo voy a enseñar aquí con este otro. Ahí. Si os fijáis, en la zona de la nariz no solamente es esto que está tejido, sino que el tejido en sí aumenta un poquito esta zona de aquí. Y aquí disminuye y aquí vuelve a aumentar, que es donde vamos a hacer luego unos aumentos. Como los ojos van tejidos, sobresalen así un poco, entonces si metemos esta parte así para adentro, queda todo mucho más simétrico y más bonito. Si hacemos todo recto, los ojos luego quedan muy salidos y no se ven tan bonitos, por lo menos para mi gusto. Entonces ahí hacemos esas disminuciones y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos hasta finalizar la vuelta, que es aquí donde tenemos el otro marcador, y terminamos esta vuelta número 12 con un total de 44 puntos. Ahora desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 16 vamos a hacer un punto en cada punto de los 44 que tenemos. Ahora en la vuelta número 17, de nuevo con el segundo marcador, vamos a localizar otra vez así la mitad de la cara y vamos a contar solamente 2 puntos hacia nuestra derecha. Desde ahí, 1, 2, aquí. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos desde el principio de esta vuelta hasta donde hemos puesto el segundo marcador. Y acordaros de poner el otro marcador aquí para saber dónde finaliza la vuelta. Una vez que llegamos al marcador lo vamos a retirar y ahí mismo donde estaba vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos hasta finalizar la vuelta, hasta que lleguemos aquí al marcador. Y terminamos en esta vuelta número 17 con un total de 46 puntos. En la vuelta número 18 vamos a localizar de nuevo el centro de la cara, por ahí, y vamos a marcar otros 2 puntos hacia la derecha. Y vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Vamos haciendo los puntos bajos que sean necesarios hasta llegar al marcador, y acordaros de marcar aquí el primer punto de la vuelta. Una vez que llegamos al marcador lo retiramos, yo aquí ya lo he retirado, y vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos hasta el final de la vuelta y terminamos en esta vuelta con un total de 48 puntos. Ahora en la vuelta número 19 vamos a hacer un punto en cada punto de los 48 que tenemos. Ahora vamos a cambiar ya al color del pelo, entonces el último punto de la vuelta número 19 lo vamos a cerrar ya en color negro y ahora en la vuelta número 20 vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos y después de los 6 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 6 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 21 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos y marcamos el primero y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 5 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 22 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 4 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. Ahora en la vuelta número 23 vamos a hacer 3 puntos bajos
y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Y después de esta vuelta ya rellenáis la cabeza. En la vuelta número 24 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos. 1 y 2. Y a continuación de los 2 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Repetimos luego 5 veces más lo de 2 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 25 vamos a empezar haciendo un punto bajo y a continuación hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de un punto bajo y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 26 vamos a hacer 6 disminuciones y terminamos la vuelta con un total de 6 puntos. Y ya luego cerráis ahí la cabeza y rematáis. Así queda la cabeza ya cerradita y ahora vamos a hacerle la vuelta de sus pantalones. Para las tiras del pantalón vamos a empezar con el tono beige, el mismo que voy a utilizar para sus zapatos, ¿vale? Si no sabéis qué tonos estoy utilizando y queréis saber, lo tenéis todo en el vídeo de la lista de materiales de este mismo proyecto. Entonces si queréis ir a ver por allí. Y entonces para las tiras vamos a empezar haciendo 20 cadenas. 1, 2. Después de las 20 cadenas nos vamos a regresar haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas. Entonces son 19 puntos bajos. Una vez que tenemos los 19 puntos bajos hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a volver a hacer los 19 puntos bajos hacia el otro lado. Al llegar al final rematamos, hacemos una cadena y ya podemos cortar. Tenemos que hacer 2 tiras iguales y esto se lo vamos a colocar en la parte de abajo del pantalón, en la orillita de todo. Ahí se lo vamos a colocar así alrededor. Así es como quedaría ya la vuelta de sus pantalones cosidita en su lugar y ahora le vamos a hacer el cuello de su camisa. Entonces de nuevo con el color mostaza, el mismo que hemos utilizado para la camisa, vamos a comenzar levantando 11 cadenas. Y después de las 11 cadenas nos vamos a regresar haciendo 10 puntos bajos, un punto en cada una de las cadenas. Al llegar al final rematamos y ya podemos cortar la hebra y esto se lo vamos a colocar así alrededor del cuello, de un lado a otro, pero desde la mitad de la parte de delante del cuerpo, ¿vale? Para que la forma del cuello de la camisa quede abriéndose así como desde esta mitad. Entonces se lo vamos cosiendo así de pie, ¿vale? No por aquí abajo, sino así como si tuviese el cuello de su camisa levantado. Se lo vamos cosiendo justo por el cambio de color, desde la mitad por detrás hasta el otro lado, y ahí es como le queda el cuello de su camisita así levantado. Así queda el cuello ya colocado y ahora le vamos a hacer el pañuelo. Entonces, con el color rojo vamos a comenzar levantando 36 cadenas. Luego de las 36 cadenas nos vamos a regresar haciendo un punto deslizado en la primera cadena. Entonces aquí en la primera vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada cadena. 1 y 2. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos, así que tomamos hebra. En la siguiente cadena hacemos un medio punto alto. En la siguiente otro medio punto alto. Y en la siguiente otro medio punto alto. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada cadena, 1 y 2. Luego de los 2 puntos bajos vamos a hacer 3 puntos deslizados, 1, en la siguiente cadena otro y en la siguiente otro. Ahora vamos a hacer 13 puntos bajos, uno en cada cadena, 1, 2. Luego de los 13 puntos bajos vamos a hacer 3 puntos deslizados, 1, a ver, vamos a tomar bien la hebra para que nos quede bonito, 2 y 3. Ahora hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos, así que tomamos hebra. Ahí hacemos un medio punto alto, en el siguiente otro medio punto alto y en el siguiente otro medio punto alto.
Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada cadena, 1 y 2, y en la última cadena un punto deslizado. Y ahí hacemos ya una cadena y ya podemos cortar la hebra. Y así se queda el pañuelo ya terminado, y esto se lo vamos a colocar en el cuello. Si os fijáis, estas dos partes de aquí, tanto esta esquinita, a ver que lo voy a acercar, esta esquinita de aquí como esta de aquí están un poquito más delgadas, que es donde hemos hecho los 3 puntos deslizados, así. Entonces el pañuelo iría cruzadito ahí, en esas dos partes más estrechas. Se lo vamos a colocar en el cuello, lo vamos a cruzar por delante, se lo colocamos por fuera del cuello, del que le hemos colocado antes, de este cuello de la camisa. Ahí lo cruzamos así por delante en las partes estrechas, y ahora con un poquito de hebra del color rojo le vamos a pasar alrededor, aquí donde hemos... Ahí, mira, lo tengo cruzado, le he dado un poquito de pegamento para que no se me suelte y poder explicarlo bien en el vídeo. Ahí lo tenemos cruzado y le vamos dando así unas vueltas con la hebra de color rojo. Tengo que esconder esta hebra, pero bueno, le vamos dando ahí unas vueltas con la hebra de color rojo, así alrededor el pañuelo, hasta que quede, aquí tengo hasta que quede así. Una especie de nudito, ahí le vais dando unas vueltecitas. Así ya lo tengo anudado ahí, le hacéis un nudito después al final del hilo, y los dos extremos de la pañoleta yo les he dado aquí un poquito de pegamento para que no se me queden así disparados, ¿vale? De uno para cada lado. Le podéis dar un puntadito de hilo si queréis, si no lo queréis pegar, así hacia la barriga para que se quede colocadito ahí. Y bueno, pues este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. En el siguiente ya vamos a continuar haciendo sus sandalias, haremos también el chaleco y bueno, pues lo que nos dé tiempo a hacer, ya vamos viendo según la marcha. Y pues lo que digo siempre, si os está gustando os agradezco muchísimo que me dejéis un like, que os suscribáis al canal, y si tenéis cualquier duda que yo no haya dicho en los vídeos o que no os haya quedado claro, podéis preguntarme en los comentarios o en cualquiera de mis redes sociales. Os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y pues por ahí a través de Instagram o de Facebook podéis hablarme si queréis. Y podéis seguirme también, que es de gran ayuda. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!